Ciclos biogeoquímicos. El humedal de Córdoba es afectado por muchos factores, y cada uno de dichos factores afecta a uno o varios ciclos. Afectación del ciclo del agua. La acumulación de materia orgánica y de lodos sin recirculación y con presencia de agua de mala calidad fomenta la disminución de los microorganismos sintetizadores propios y benefician el aumento de organismos aprobios. Esto se evidencia en una alta concentración de micronutrientes y en la eutrofia o hiperetrofia del humedal Córdoba. Esta es una condición de un cuerpo de agua que se encuentra en la etapa máxima de capacidad productiva, es decir, cuerpo de agua con exceso de nutrientes, especialmente fósforo y nitrógeno. El eutrofismo se manifiesta además en la alcalinidad del agua, con pH típicos cercanos a 7 y valores de dBO y de Q altos, característicos de medios anóxidos. Prueba de ello es el valor aportado en la caracterización de oxígeno disuelto cercano a 3 mg por litro, menor al 35% de saturación. Cuando hablamos del ciclo del agua, la amortiguación de inundaciones es una de las funciones básicas de los humedales. La mayoría de ellos tienen como origen justamente la sedimentación del cauce, que obliga a redireccionar el curso, creando meandros abandonados, sometidos a inundaciones de acuerdo a los ciclos de alta precipitación y sequía. Al alterar las geoformas y encurtar los canales, se altera el patrón depositacional y desaparece la distribución típica de las posiciones geomorfológicas asociadas a los cursos de los ríos. El encauzamiento obliga al transporte directo hacia los humedales sin posibilidades de abandono de los sedimentos en otros lugares a lo largo del curso. Esto se resume en el incremento de la sedimentación y en una reducción de la función de amortiguación decreciente. También implica que la oxigenación se reduce, ya que la mayoría del volumen de agua que ingresa se queda atrapada con los sedimentos y sale del sistema por evaporación, aunque más lenta de lo normal por el aumento de la cantidad de sólidos. Los datos recopilados en la caracterización sobre calidad de agua para Córdoba muestran una alta concentración de sólidos suspendidos, por lo tanto, una alta reducción de posible evaporación de agua y una afectación directa en el ciclo de ella. Los humedales son trampas de sedimentos y de transformación de materia orgánica, pero la ausencia de circulación o renovación de aguas aceleran el proceso de eutroficación. Relación con el ciclo del carbono. El dióxido de carbono se encuentra en la atmósfera como resultado de la respiración de miles de millones de organismos microscópicos, hongos, animales inferiores y superiores y el hombre. Después de la fotosíntesis, la alimentación de los herbívoros y la posterior llegada del carbono a los carnívoros cuando se comen a los herbívoros, el carbono llega al suelo tras la muerte de estos seres. El aumento de organismos aprobios y las altas demandas de oxígeno, junto con la mineralización del agua y aportes moderados de metales pesados, hacen que disminuyan las posibilidades de albergar en los cuerpos de agua las especies necesarias para la alimentación de la avifauna y las plantas, razón por la cual se ve afectado el ciclo del carbono en su parte de producción, al igual que en su parte descomponedora, causada por arrojamiento de basuras al humedal y sus alrededores, provocando la muerte de millones de microorganismos, los cuales se encargan de absorber el carbono que ha llegado al suelo para luego devolverlo a la atmósfera. Si los microorganismos mueren por estas sustancias tóxicas que llegan a los suelos cercanos al humedal, el carbono no podrá ser devuelto a la atmósfera, lo cual causará que el exceso de este elemento afecte también al suelo, además de que el ciclo se verá interrumpido cada vez en mayor medida. Relación ciclo-oxígeno. Como hemos mencionado anteriormente, el eutrofismo se manifiesta en la alcalinidad del agua, con pH típicos cercanos a 7 y valores de dBO y de Q altos, característicos de medios anóxicos. Podemos observar un valor del oxígeno disuelto cercano a 3 mg sobre litro, lo cual significa que tiene una saturación menor al 35%. El aumento de organismos aprobios y las altas demandas de oxígeno son alteraciones generadas en el ciclo del oxígeno, ya que la descomposición en este punto es demasiado acelerada por la cantidad de individuos que exigen el oxígeno, devolviéndolo a la atmósfera en modo de dióxido de carbono, no igualando la velocidad de las plantas a la hora de hacer el proceso contrario por medio de la fotosíntesis, generando que haya un aumento en la reproducción de estas, llegando a afectar el cuerpo del agua. Relación ciclo-fósforo.
La saturación de materia orgánica, ligada al proceso anterior, tiene un efecto en las franjas litorales, en donde los sedimentos empiezan a asentarse siendo fijado el fósforo allí, dándose un proceso de pedogénesis por bacterias y entomofauna, por ejemplo, insectos, que sintetizan los nutrientes de la materia orgánica atrapada en el sedimento y genera nuevos suelos. Relación ciclo de azufre. Al existir una saturación de materia orgánica, el azufre puede llegar a la atmósfera en forma de dióxido de azufre por la descomposición de esta materia orgánica, aumentando entonces el depósito atmosférico de azufre, acidificando un poco el agua lluvia. Respecto a la población, características de las hembras. El pato andino hembra tiene aproximadamente 13.5 a 14.5 centímetros de longitud. Pesa en promedio 0.5 kilogramos. Son un poco más pequeñas que los machos y se caracterizan por tener color café uniforme, lo que las diferencia de las hembras de pato canadiense, que también se encuentran en el humedal, puesto que las últimas tienen un plumaje atigrado. Características de los machos. El pato andino macho tiene aproximadamente 14,2 a 15,2 centímetros de longitud. Pesa en promedio 0,59 kilogramos. Se caracteriza por tener un cuerpo fornido, una cola que utiliza como ventilador y un llamativo color azul en su pico, acompañado de un plumaje café rojizo en su cuerpo, negro en su cabeza y blanco en las mejillas. Características jóvenes. Se caracterizan por ser patos cafés, puesto que aún no se diferencian en ellos tonalidades distintas entre machos y hembras, con aproximadamente 2/3 del tamaño de un adulto promedio. Además presentan actitudes de aprendizaje sobre los comportamientos que realiza un adulto. Por ejemplo, los machos jóvenes aprenden a rascarse el pecho, movimiento utilizado en los rituales de apareamiento. Características adultos. Presentan un tamaño entre los 13,5 y 15,2 centímetros, colores definidos en su plumaje y pico, para los cuales es posible diferenciar entre macho y hembra. Es posible encontrarlos en pareja o en familia, lo cual hace más evidente su fase de adultez. Características ancianos. Los patos viejos se caracterizan por tener patas y picos de color opaco, piel dura, huesos del pecho duros y tráquea rígida. Potencial biótico. La especie tiene una alta capacidad para reproducirse, sustentada en la siguiente información. Primero, madurez sexual. 1 año para hembras y machos. Segundo, frecuencia reproductiva. Constante debido a que no hay una época específica de reproducción. Frecuentemente se los encuentra realizando rituales de apareamiento. Tercero, número de individuos por cada evento reproductivo. 6 a 10 huevos. Cuarto, rango de tiempo de eclosión de huevos, 23 a 26 días. Quinto, tiempo para la independencia, 20 a 30 días. Sexto, tiempo o edad máxima reproductiva. La esperanza de vida del pato turro en estado salvaje, como es el presente caso, es de 13 años. Resistencia ambiental. Factores de resistencia ambiental denso-dependientes. Existe competencia por alimento entre los patos turrios y las tinguas pico rojo y pico amarillo, puesto que la alimentación de estas tres especies está basada en la misma dieta, plantas acuáticas y sus semillas y en pequeños invertebrados, por ejemplo larvas de mosquitos. En consecuencia, la especie no puede desarrollar un crecimiento acelerado, puesto que debe compartir este recurso. Por otra parte, la especie Oxyura jamaicensis andina se ve limitada en su crecimiento debido a la ocasional predación por parte de perros y aves rapaces que habitan en la zona. Otra información relevante es el humedal con la mejor calidad de agua en Bogotá. A este ingresa la quebrada Santa Rita con una velocidad de 3 litros sobre segundo. Existen 4 vertimientos directos en el sector medio del humedal ubicados frente al barrio Niza Antigua y otros 4 ubicados frente al barrio Pontevedra y en el tramo medio de la avenida Córdoba.